Masejet Baba Metziah, Daf Tetzain Amud Aleph 16a, pero comenzamos las últimas 8 líneas del Daf anterior. Antes de comenzar a leer y explicar la Gemara, recordemos algo que mencionamos en la clase anterior. En la clase anterior mencionamos que si por decir Reubén le roba una tierra a Leví, y luego Reubén se hace pasar como si fuese dueño de la misma y se la vende a Shimón. Leví, el dueño real, tiene todo el derecho de quitarle la tierra a Shimón y Shimón tiene todo el derecho de cobrarle a Reubén por el daño que le causó. Viene Shmuel y le hace la siguiente pregunta a Rab. Baemine Shmuel merab. Hazarul kahami bealim arishonim mao. ¿Qué pasa? Le pregunta Shmuel a Rab. Si Reubén, después que robó la tierra de Leví y se la vendió a Shimón, antes que Leví se la quite a Shimón, viene Reubén y se acerca donde Leví y le paga por la tierra que le había robado. En este caso, ¿qué decimos? Por un lado podemos decir que Reubén ahorita está en vez de Leví. Entonces, por lo tanto, de la misma manera que Leví se la podía quitar a Shimón, también Reubén se la puede quitar a Shimón ahorita. Obviamente, si se la quita, pues tiene que pagarle el dinero por el daño que le causó. O podemos decir que aquí, ya que él mismo se la había vendido antes, pues en este caso, Reubén no se la puede quitar a Shimón. Esa es la duda que le hace Shmuel a Rab. Amarle, Ma majarlo rishon la sheni, kol zehut shetavo leyado. Le responde Rab a Shmuel, te voy a explicar. Cuando Reubén, en el momento que Reubén le vendió a Shimón esa tierra robada, ¿qué fue lo que le vendió? Que fue una venta ficticia, porque en verdad en ese momento no le pertenecía a Reubén. ¿Qué le vendió? Le vendió cualquier derecho futuro que tenga Reubén. Y por ende, ya que en el futuro, ya que posteriormente Reubén la compró, eso es como si fuese el derecho que se le dio, que le vendió a Shimón antes. O sea, decimos, así le responde Rab a Shmuel, que en el momento que le vendió Reubén a Shimón, lo que le vendió, su intención fue venderle el derecho a futuro, que en caso que la vaya a comprar Reubén, automáticamente queda adquirida para Shimón. Y por lo tanto, eso implica que apenas le paga Reubén a Leví, queda adquirida para Shimón y Reubén no puede quitarle la tierra a Shimón. Así responde la Gemara. Bien, la Gemara le pregunta un segundo, Maitama, ¿cuál es la razón que nosotros asumimos y decimos que la intención del vendedor de Reubén fue adquirirle a Shimón cualquier derecho a futuro? ¿Por qué? ¿Sí? Y de tal manera que decimos que cuando se la compra a Leví, ¿sí?, queda adquirida automáticamente para Shimón. ¿Por qué? Porque decimos que esa es su intención. ¿Por qué vamos a decir algo así? Dice la Gemara dos explicaciones. Marzutra amar níjale de lo ni creye gazlana, Rabashe amar níjale de leiku behemanute. La primera explicación importante, que recordemos los nombres, la dice Marzutra. Marzutra dice, seguro que esa es su intención, porque él no quiere que lo llamen ladrón. Si su intención es solamente venderle un campo robado que no recae nada, pues lo van a llamar todo el mundo ¿qué? Ladrón. Y él no tiene intención que lo llame ladrón. Entonces seguro su intención es venderle por lo menos algo que en un futuro le pertenezca a él. Para que no lo llamen ¿qué? Ladrón, gazlán. Así dice Marzutra. Segunda explicación la dice Rabashe. Muy similar, pero vamos a ver una diferencia. Dice Rabashe, no. Es más que todo, decimos que la intención de él es venderle ese derecho a futuro, en caso que lo vaya a comprar. ¿Para qué? Para que la gente diga que él cumple su palabra. ¿Sí? Y que sea considerado en ojos de la gente como una persona correcta y confiable. Pregúntale a Gemara, May Benayu, ¿cuál es la diferencia? Aparentemente es la misma idea. Dice la Gemara, Ika Benayu de mitlokeach. Mande amar níjale de loklikle gazlana hamitle. O mande amar níjale de leikum beemanute. Bade benenami níjale de leikum beemanute. סוף סוף קראו לבנה לוקח גזלנה. אלא כבנה הוא דמית גזלן. למאן דאמר ניחלה לאינש דלא יקראו גזלן המתלה. למאן דאמר ניחלה דליקום בהימנותה. הכנה מיפלגה דמית ניחלה דליקום בהימנותה. סוף סוף קראו לבנה בני גזלנה. אלא כבנה הוא דייהווה במתנה. מאן דאמר ניחלה דליקום בהימנותה. מתנה נמי ניחלה דליקום בהימנותה. מאן דאמר ניחלה דלא נקראו גזלן. אמר להם מהי גזלנה מנך? Pregunta la Gemara, ¿cuál es la diferencia entre las dos razones? Otra vez, ¿cuáles son las dos razones? Marzutra, para que no lo llamen, él tiene esa intención para que no lo llamen Gazlán.
Rabashé, segunda, ¿para qué? Que la gente diga que él cumple su palabra y sea una persona confiable. ¿Cuál es la diferencia entre las dos? Alágicamente, la Gemara intenta decir, la primera opción intenta decir que la diferencia va a ser en el caso que se murió el comprador. Se murió Shimón, ¿sí? O sea, después de que Reubén le pagó a Leví, ¿se murió quién? Se murió Shimón. Y ahorita quiere venir Reubén y quitársela a quién? No a Shimón, porque Shimón se murió, sino a quién? A los hijos de Shimón. Entonces, según la opinión que dice que es por Gazlán, dice la Gemara, aquí no lo van a llamar Gazlán. ¿Quién lo va a llamar Gazlán? El que lo llama es Shimón, y Shimón ya murió. Pero según la opinión que dice que es que sea para que confíen en su palabra, para cumplir su palabra, que es una persona confiable, pues aquí también le van a decir, si se la quita, le va a decir que no es una persona confiable. Los hijos van a decir que es una persona no confiable. Sin embargo, pregunta la Gemara, no, también Gazlán. Los hijos de Shimón van a decir que es un Gazlán también. ¿Cuál es la diferencia? En ambos casos aplicaría otra vez aquí, según ambas opiniones. No en ambos casos, según ambas opiniones. Por eso la Gemara intenta decir otra diferencia. Cuando se murió el Gazlán, se murió Reubén, ¿sí? Después de que Reubén le pagó a Leví, se murió Reubén. Pero también los hijos del Gazlán, los hijos de Reubén, y quieren quitarle la tierra ¿a quién? A Shimón. Entonces, según la opinión que dice que es para que no lo llamen Gazlán, pues aquí no hay problema, ya se murió, ¿qué importa que lo llamen Gazlán? Sin embargo, según la opinión que es, ¿para qué? Para que no digan que es que no cumple su palabra, o sea, para que digan que sí se cumple su palabra y que no digan que no cumple su palabra, pues aquí es importante, ¿por qué? Porque a pesar que murió, es importante que la gente sepa después de la muerte que también él cumplía su palabra, inclusive después de su muerte. Sin embargo, también sobre esto la primera pregunta, también en Gazlán, también le interesa que los hijos lo van a llamar, el Shimón van a llamar a los hijos del muerto, lo van a llamar ¿qué? Hijos del ladrón también. Entonces, también aquí aplicaría lo mismo. Dice la Gemara, te voy a decir cuál es la diferencia. Otra tercera opción y final. La diferencia va a ser cuando el Gazlán, ¿sí? Reubén no se la vendió a Shimón, sino se la regaló. En este caso, según la opinión que dice que la razón es porque le interesa que digan que cumpla su palabra, pues también el regalo aplica. ¿Por qué? Porque cuando yo digo que voy a regalar algo, pues tengo que cumplir mi palabra. Entonces aplica también lo mismo acá. Sin embargo, según la opinión que es para que no lo llamen Gazlán, en este caso él puede agarrar la tierra de vuelta. No lo van a llamar Gazlán, porque digas, te la regalé, no es que te la vendí, te la estoy robando, algo por el estilo. ¿Sí? Aquí no me puedes decirme Gazlán, porque nunca te robé nada. ¿Qué te robé? ¿Sí? No te agarré nada, ¿sí? O sea, no te agarré nada, y si no te agarré nada, no soy Gazlán. O sea, aquí no aplicaría, según esta opinión que es Gazlán, no aplicaría esta alajá. Seguimos. Pshita. Zabna orta ויהווה במתנה, לאו לאוק מקמא לוקח כבאי. נפלה לי בירושה, ירושה ממילא היא, ולאו איהו קטרחה בתרה. גבאיהו בחובו, חזינה, אית להראה חריתי ואמר היי באינה, לאוק מקמא לוקח כבאי. ואילו זוזהו דבאי פרוע. יאבן יעלה במתנה, פליגי בה, רבחה ורבינה. אחד אמר מתנה קירושה, דהמי מילא, ואחד אמר מתנה כמכר, דאילב דתרח וארצה לקמא, לא הווה יהיב למתנה. לאחי תרח וארצה קמא, כי יחי דליקום בהימנותה. Escuchen bien lo que nos dice ahorita la Gemara. Volvemos al caso, ¿sí? ¿Cuál es el caso otra vez? Reubén le robó la tierra a Leví y se la vende, de una venta ficticia porque no le pertenece a él, ¿a quién? A Shimón. Y después viene Reubén y le paga a Leví el valor de la tierra. ¿Sí? Y mencionamos que ¿qué? De que en este caso queda adquirida, así fue la conclusión, automáticamente ¿para quién? Para Shimón y no se la puede quitar Reubén. Reubén no entra en vez de Leví, de la misma manera que Leví se la puede quitar también Reubén, sino Reubén no se la puede quitar. ¿Por qué? Porque su intención es, en el momento que le vendió, venderle cualquier cosa a futuro. ¿Sí? Dimos dos razones, o porque no le llaman Gazlán o para que cumpla su palabra y sea una persona confiable. Bien, la Gemara dice, ¿qué pasa? Escuchen bien esto. ¿Qué pasa si antes de él pagarle, Reubén, antes de pagarle a Leví, ¿sí? Viene Reubén, ¿sí? Y la vuelve a vender esta tierra
a una tercera persona. Leví es el dueño, la robó Reubén, se la vendió a Shimón, y después viene Reubén y se la vende ahorita a Yehuda. O le dice a sus hijos, toma, te la heredo de vida, o sea, sin morir, para herencia de vida, ¿sí? O se la da de regalo a una tercera persona, Yehuda, no se la vende, sino se la da de regalo. Y después viene y le paga a Leví el valor de la tierra. En este caso, dice la Gemara, a diferencia en el caso anterior que directo le pagó a Leví, que decimos que seguro pertenece a Shimón, en este caso no pertenece a Shimón. ¿Por qué? Porque todo lo que pertenece a Shimón es porque decimos que la intención de él fue solucionar, que no tenga mal nombre, que no cumple su palabra, que no le llamen Gazlán. ¿Cuándo decimos eso? Cuando él directo se lo paga a Leví ya, pero aquí en estos casos él insinuó que no quiere quedar bien con Shimón. Ahí está que después, en vez de pagarle a Leví y acabar el tema, vino y se la dio a una tercera persona, se la heredó a sus hijos, se la vendió a una tercera persona. Eso nos demuestra que no le interesa quedar bien ¿con quién? Con Shimón. Por lo tanto, en este caso, definitivamente, si después se la pagó a Leví, no le pertenece a Shimón. Porque no tiene intención, todo lo que dijimos antes, porque tiene intención de que cumpla su palabra. Sí, pero aquí demostró que no tiene intención, porque está que antes de dárselo a Leví, se lo empezó con una tercera persona, con Yehudá, se la regaló, se la vendió o se la heredó a sus hijos. Aquí básicamente hizo una insinuación contraria. Importante, lo que mencionamos antes, repito, es cuando le pagó a Leví, decimos que eso demuestra aparentemente hay una intención positiva, hay una intención activa, positiva, porque no quiere ser llamado Gazlán o porque no quiere que digan que no cumple su palabra. Eso es una insinuación, asumimos que él tiene intención de adquirirlo a favor de Shimón. Ahorita aquí nos demostró contrariamente que no le interesa, porque ahí está que se la dio a una tercera persona, a los hijos o a Yehudá, se la vendió o se la regaló. Próximo caso, ¿qué pasa si Reubén se la robó a Leví, ¿sí? Y Leví era familiar de Reubén. Y murió Leví, o sea, él nunca le llegó a pagar a Leví, sino simplemente murió Leví. Y no tenía herederos, el único heredero, ¿quién era? Reubén. De tal manera que ahorita, ¿a quién le pertenece esta tierra? Reubén. O sea, Reubén se la robó a Leví y era familiar de él. Después, en vez de él acercarse y darle dinero a Leví, murió Leví y él la heredó. En este caso, dice la Gemara, el hecho que vino solo y no la compró, no tenemos una demostración activa, tampoco contraria, pero no tenemos una demostración activa, por lo tanto también decimos que ¿qué? Que no sabemos si tiene de verdad interés de que su nombre esté limpio, que no sea Gazlán o que su palabra, que cumpla su palabra, y por lo tanto no decimos que le pertenece a Shimón, en este caso tampoco. Próximo caso. ¿Qué pasa? ¿Sí? Sí. Reubén se la robó a Leví, ¿sí? El mismo caso. Pero Leví tenía una deuda ¿con quién? Con Reubén. Entonces viene, un cruce, muy bien. Viene Reubén y le dice a Leví, mira, tú me debes dinero. ¿Sabes qué? La tierra que te robé, ahí cerramos, ahí cruzamos. En este caso, ¿qué pasa? ¿Esto es considerado como si fuese que pagó y por ende intención de dárselo a Shimón o no? Dice la Gemara, depende. Tenemos que analizar el caso. ¿Hay una sola tierra o hay otras tierras más? ¿Sí? Y explico. Si tiene otras tierras, ¿sí? Que puede de ellas, o sea, si Leví tiene otras tierras, que de ahí Rubén puede cobrarse de ellas, ¿sí? Y aún así viene el Gazlán y le dice claramente que ¿qué? Yo quiero esta, ¿sí? Le especifica, quiero esta, la que él había robado. Entonces, en este caso nos demuestra que efectivamente sí tiene buena intención. Quiere agarrar esa, ¿por qué esa? Porque esa fue la que robó y le vendió a Shimón. Entonces quiere agarrar esa para que se la dé a Shimón y así cierre cuentas. Entonces en este caso sí va a pertenecer a Shimón. Sin embargo, si no es así, tiene otras tierras y no le dijo esa nada más, ¿sí? Pues en ese caso lo que está demostrando es que él nada más quiere cobrarse la deuda. Y no es que quiere que esa tierra le pertenezca a Shimón. Entonces aquí otra vez no tenemos una demostración activa de que quiere un buen nombre y quiere que no sea, que sea confiable, no quiere que sea no confiable o no quiere que sea Gazlán, y por lo tanto en este caso no va a servir. Próximo caso. ¿Qué pasa si después de que Reubén se la robó a Leví y se la vendió a Shimón, viene Reubén y no le paga a Shimón, viene Reubén y no le paga a Leví,
sino Leví se la regala a Reubén. En este caso hay mahloket entre Rabajá y Rabina. Uno de ellos dice que esto es como si fuese herencia. ¿Por qué? Porque la recibió sola, se la regaló. De la misma manera que herencia no sirve para que quede adquirida para Shimón, tampoco regalo tampoco sirve. Sin embargo, el segundo opina, no. Regalo, si se la regaló Leví a Reubén, es como si fuese que se la vendió, es como si fuese que se la pagó Leví es como si fuese que se la pagó Reubén a Leví. ¿Por qué? ¿Qué tú crees? ¿Que te va a dar Leví un regalo por darte un regalo? Si te da un regalo es porque, si Leví le da un regalo a Reubén es porque Reubén se esforzó para ganarse ese regalo. Es como si fuese que está comprando eso. O sea, no es como Yerushá que viene solo, ¿sí? Sino es como si fuese que lo está comprando, es decir, un esfuerzo. Entonces, ese esfuerzo nos demuestra una acción activa. ¿Para qué? Para no dejar nombre de Gazlán o no confiable. Y por lo tanto, según la segunda opinión, sí le pertenece la tierra a Shimón. Así nos dice la Gemara. Y la Gemara y nos dice lo siguiente: Vadei matni jale de leikum be'emanute. Amar Rabuna achata amadabadin. Gia barrab amar ademata adrachtalide. Rapapa amar ademathalan yome achrazta. Dice la Gemara lo siguiente. Listo, tú me acabas de decir, volvemos al caso anterior. ¿Cuál es el caso anterior? Cuando viene Reubén y le paga a Leví, eso seguro, decimos que nos demuestra el hecho que le está pagando a Leví, que tiene una buena intención. ¿Por qué? ¿Por qué asumimos así? Porque no quiere que tema mal nombre de Gazlán o de no confiable, y por ende decimos que su intención fue adquirirlo a favor de Shimón y no se le puede quitar. ¿Hasta qué parte del proceso es que asumimos eso así? Que su intención es dárselo a Shimón y no puede quitárselo. ¿Hasta qué parte? Y van a entender ahorita la pregunta a través de las respuestas. 3 respuestas dice la Gemara, 3 opiniones. Rabuná dice, te voy a explicar hasta qué parte. Desde el momento que viene el comprador, o sea, Shimón, y demanda al Gazlán para que le dé sus monedas, si ya lo demandó en el Betín, ¿sí? Y después vino el Gazlán y vino Reubén y le pagó, ya desde ese momento, si ya, o sea, repito, si Shimón ya demandó a Reubén, ¿por qué demandó a Reubén? Porque le van a quitar la tierra, ¿sí? Porque se dio cuenta que es robado, ¿sí? Si Shimón ya demandó ¿a quién? A Reubén en el Betín, y después viene Reubén rápido y le paga a Leví, ya ahí seguro decimos que no le pertenece a Shimón, porque el hecho que ya Shimón demandó y él aún así no reconoció nada, pues eso nos demuestra que no tiene ninguna buena intención para dársela a Shimón. Segunda opinión, Hiyá Barrab dice no es suficiente presentarse en el Betín para que pierda la oportunidad, sino es un poco después, hasta que haya una drachta. ¿Qué es una drachta? Después de presentarse en el Betín, hay un dictamen y el Betín escribe una orden de embargo. Desde que se escribió la orden de embargo y aún el Gazlán no reconoció, no estuvo de acuerdo todavía, ahí aunque después vino y pagó, no le pertenece a Shimón, ¿sí? Tercera opinión es de Rav Papa. Rav Papa dice no cuando se presentó en el Betín hubo el dictamen, no cuando hubo la drachta, la orden de embargo, sino cuando empezaron los días de anuncios. Se hacían Yomeh Achrazatá, después de la drachta, se anunciaban de que efectivamente le iban a quitar, que todo el que quiera venir y agarrarla, que venga y la agarre para comprarla, para pagar la deuda con eso. O sea, se hacían unos anuncios. Desde ese momento, si en ese momento aún no reconoció nada al Gazlán, no lo admitió, pues ahí decimos que no tiene buena intención y no queda adquirido para Shimón. Pero mientras que no ha llegado ese momento, aunque hubo drachta, orden de embargo, y aunque hubo presentación en el Betín, no pasa nada, puede ir Reubén pagarle a Leví y la tierra va a pertenecer a Shimón, porque decimos que hay todavía buenas intenciones por parte de Reubén para que quede adquirido a favor de Shimón. Muy bien. Sigue siendo la Gemara. Mat kifla Rami Barjama. Migdi, hay lokeach bemai kani leay ar'a. Behai ishtara haspa bealmahu. Amar le Raba tehe bema amino. Behau anaa de loca amar le midi, de kasami jalet taraj, o de taraj umaiti le, gamar umakni le. Ok. Escuchen bien, volvemos otra vez a lo que dijo Rami Barjama. ¿Sí? O mejor dicho, Rami Barjama vuelve a lo que dijo Rav Mejilá, lo que dijo Rav. Que Reubén robó una tierra de Leví, se la vendió a Shimón, y antes de que Leví se la quitó a Shimón, vino Reubén rápido y se la pagó a Leví. Decimos que queda adquirida la tierra automáticamente para Shimón y Reubén no se la puede quitar. ¿Sí? Bien, la Gemara le preguntó un segundo. ¿Cómo? Listo, queda adquirida para Shimón. ¿Cómo queda adquirida? Por como una adquisición. ¿Con qué adquirió eso Shimón? Listo, tú me dices que queda adquirida.
acepto, pero ¿cómo la adquirió? ¿Cómo queda adquirida para Shimon? Para que Shimon la pueda adquirir tiene que hacer ¿qué? Un kinyan. ¿Qué kinyan hubo aquí? Es decir, no, con el documento de compra y venta que cuando lo vendió al principio, ¿sí? Cuando Rubén se lo vendió a Shimon, que estaba robado, dice la manera, ese documento no sirve para nada, porque en verdad era un carca robado, ese documento es como un pedazo de barro, no sirve para nada. Entonces, ¿con qué lo adquiere? Pregunta la Guimara. Dice Raba, le responde Raba a Rami Barjamá, aquí estamos hablando en un caso, que en el momento que se lo vendió Reubén a Shimon de manera ilícita, ¿sí? Porque estaba robada, le dijo, escuchen bien, le dijo Shimon, el comprador, al vendedor malvado, al vendedor ladrón, le dijo, mira, yo te creo y confío en ti que esta tierra va a estar en mis manos. De tal manera que cuando le dijo eso Shimon a Reubén, Reubén que recibió un provecho, un placer. Wow, confía en mí, ¿sí? Confía en mí que se la dé. En ese momento está recibiendo Reubén un placer. A través de que recibe Reubén ese placer, queda adquirido la tierra para Shimon eventualmente. Ese es el kinyan. ¿Qué hubo? El shtar no sirve. ¿Qué hubo? No, el placer que recibió es como él a cambio de eso recibe el placer y a cambio de eso le da el derecho futuro. Bien, la Gemara le pregunta, ¿sí? Mati Rav Sheshat, Ma sheirash me'ava mahur leja, Ma shetale metzudati mahur leja, lo amar klum. Ma sheirash min abba hayom mahur leja, Ma shetale metzudati hayom mahur leja, devarav kayamim. Viene Rav Sheshat y pregunta una baraita. Escuchen bien la baraita. La baraita dice lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que le dice a su compañero, por decir Rubén, le dice a Shimon? ¿Sí? Mira, eventualmente lo que yo herede de mi papá, te lo vendo a ti ahorita. El papá todavía no ha muerto. No va a morir hoy ni nada. Eventualmente lo que herede de mi papá, te lo vendo a ti hoy. Así le dice Rubén a Shimon. ¿Sí? O sea, eventualmente lo que herede de mi papá, cuando muera mi papá, te lo vendo a ti hoy. O le dice, mira, yo tengo una trampa, unas redes para cazar a animales o para pescar peces. Lo que pesque los peces, lo que atrape con esas redes, eventualmente en los días futuros, te lo vendo para ti hoy. ¿Recae la venta o no recae la venta? No recae la venta. ¿Por qué? Porque una persona, Reubén, en este caso, no puede adquirirle a Shimon algo que aún no está en posición de él. No puede adquirirle Reubén, no puede venderle, adquirirle Reubén a Shimon algo que todavía él no lo tiene adquirido. Así dice la varita. Sin embargo, sigue diciendo la varita, y sin embargo lo vamos a explicar más adelante, si le dijo, presten atención, le dijo, ¿sí? Le dijo, lo que le dice Rubén a Shimon, lo que herede de mi papá hoy, te lo vendo, o lo que atrape en la trampa hoy, te lo vendo, ahí sí recae. Vamos a ver en la Gemara más adelante cuál es la diferencia, aún todavía no lo tiene, no sé por qué en este caso se puede. Vamos a verlo más adelante, pero de todas maneras está escrito claramente en esta varita, ¿sí? En la primera parte de la varita, que una persona no puede adquirirle algo a otra persona, Rubén no puede adquirirle algo a Shimon, si todavía no está en su posición, en su posesión, si todavía no le pertenece a él. Si es así, pregunta la Gemara, ¿cómo puede ser en este caso que el Gazlán, por el placer que recibe en el momento de la compra y venta, que en ese momento no tiene nada, el Gazlán no tiene nada, Rubén, le adquiere un futuro derecho que todavía no está en sus manos? ¿Cómo puede quedar adquirido? ¿Sí? Esa es la pregunta de Rav Sheshat. Le responde, o mejor dicho, dice la Gemara, Amar Rami Barjamá, Ha Gabra Beatiufta. Le dice Rami Barjamá, la verdad, esta es una gran persona que hizo esta pregunta y una gran pregunta también. Gran persona y gran pregunta. Sin embargo, viene Raba y dice, no señor, Amar Raba, Gabra Kahazina, Utiufta lo Kahazina. Le dice Raba, no señor, es una gran persona, pero no es una gran pregunta, porque te tengo una respuesta para eso. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la baraita del caso nuestro? Dice la Gemara, te voy a explicar. En nuestro caso, en el caso del Gazlán, ¿sí? El comprador, en el caso de Reubén, ¿sí? Que se lo robó a Leví y se lo vendió a Shimón, cuando lo compra Shimón, ¿sí? Se basa y confía en quién, en Reubén, que se lo va a dar. Y por eso el hecho que confía y se basa en él, recae el kinyan. Sin embargo, a pesar que todavía no lo tiene el derecho en este momento, sin embargo, en el caso de la baraitá, ¿qué le está diciendo? Cuando se muera mi papá y herede, te voy a vender a ti. El comprador no confía en él. ¿Por qué?
O cuando la trampa agarre a un animal, eventualmente lo va a vender a ti. No confía en el comprador de aquí. ¿Por qué? Porque ¿quién dijo que se va a morir? ¿Quién dijo cuándo se va a morir? No sabemos nada todavía. ¿Sí? En este caso, un segundo. Es más, no nada más quién dijo que se va a morir. Se va a morir, pero puede ser que él venda los bienes antes. ¿Quién dijo que lo? ¿Quién dijo? Por eso no confía. Y ya que no confía, por eso es que ¿qué? Que no recae el quinyan. Entonces no hay pregunta de la baraita. Y la Gemara aumenta y comenta al respecto. Shalhu le kameh de Rabbi Abba bar Zavda. Amar leu enat zo enat tzricha lifnim. Amar Rabba zo tzricha lifnim velifnai velifnim. Aja samcha da'ata veaja lo samcha da'ata. Veuvda vepumpedita. Veutve amar leu Rabbi Yosef zo enat tzricha lifnim. Amar le Abaye tzricha lifnim velifnai velifnim. Aja samcha da'ata, aja lo samcha da'ata. Dice la Gemara que enviaron esta pregunta a Rabbi Abba bar Zavda. Y dijo Rabbi Abba bar Zavda que esta pregunta mejor ni la metas al Bet Midrash, porque no tiene respuesta, como la primera, como Rami Bar Jamá, que dijo que un gran hombre y una gran pregunta. Y respondió Rabba, como vimos antes, dice, no señor, esto tiene que entrar y entrar adentro, porque tiene una tremenda respuesta. ¿Cuál es la diferencia entre la baraitá y el caso nuestro? Que en la baraitá no confía el comprador en eso, y el caso nuestro sí confía. La Gemara comenta que también hubo una historia similar en Pumpedita, ¿sí? Y dijeron que la halajá es como Rab, que efectivamente queda adquirido a favor de Shimón cuando Reubén se la paga a Leví, y preguntaron de la baraitá, de esta baraitá que mencionamos antes, y vino Rabbi Yosef y les dijo, no, esta ni la metes a los Midrash. ¿Por qué? Porque no hay respuesta, o sea que es una gran pregunta. Y le dijo a Rabbi Yosef, no señor, esta métela adentro y adentro, porque ahí efectivamente hay una buena respuesta. ¿Cuál es la respuesta? Que aquí Samech Dato, que aquí había confianza y aquí no había confianza, como dijimos. Ok, y ahorita la Gemara vuelve a la baraitá y nos dice lo siguiente, un Maishna Reisho, Maishna Seifa. Amar Rabbi Yohanan Seifa, Ma sheirash me'abba hayom mishum kvod aviv. Ahorita la Gemara vuelve a la baraitá, explica la segunda parte de la baraitá, el sin embargo. Sí que mencionamos en la baraitá que si le dice Reubén a Shimón, cuando mi papá se muera, lo que herede de él te lo vendo, o lo que atrape en las trampas mías, ya sea animales o peces, lo que sea, te lo vendo. Ahí no recae, porque es algo a futuro. Sin embargo, la segunda parte de la baraitá le dice, si le dijo, mira, le dice Reubén a Shimón, lo que herede de mi papá hoy, te lo vendo, o lo que atrape en la trampa hoy, te lo vendo, ahí sí recae. Dice la hermana, ¿por qué en el segundo caso sí recae? Si también es algo que todavía no lo tiene en ese momento, es algo que va a pasar en 2 horas, 3 horas. Dice la Yohanan, te voy a explicar. La segunda parte de la baraitá, por ejemplo, en el caso que le dice, lo que herede de mi papá hoy, ¿sí? El hecho que te dice hoy es porque, ¿qué nos insinúa eso? Probablemente, si Rubén está diciendo a Shimón, lo que herede de mi papá hoy es porque el papá está, ¿qué? Gosés, a punto de morir. Entonces, aunque todavía no ha pasado, pero como asumimos que está Shrimera, decimos que seguramente le urge vender algo para tener dinero para poder encargarse del entierro, que está preparando ya eso. Entonces, por Kvod Aviv, por respeto al padre, que tenga todo organizado, en este caso decimos que recae la venta. No debería recaer tampoco, ¿por qué? Porque es algo a futuro, todavía en 1, 2 horas, 3, 4 horas, pero por Kvod Aviv lo hacemos. Igualmente en el caso de la trampa hoy, ¿sí? El hecho que él dice, lo que atrape hoy, te lo vendo, seguramente, ¿por qué está vendiendo algo que va a atrapar hoy? Algo pequeño, seguramente porque no tiene parnasá, no tiene lo que comer. Por eso es lo que atrapa hoy te lo vendo. Entonces en ese caso, aunque es algo a futuro todavía, pero para que deja ya, para que tenga lo que comer, Jajamim dijeron que en este caso, aunque es algo a futuro, a 2, 3, 4 horas, o a 6 horas, a 10 horas, lo que sea, ¿sí? Recae. ¿Por qué? Porque vemos del hecho que está vendiendo eso para hoy es porque necesita algo para comer. Muy bien. Seguimos Rabotai. Amar Rabuná, Amar Rab. האומר לחברו שדה שאני לוקח, לכשכחנה קנויה לך מעכשיו. קנה. Un segundo. Sí. Saben que leamos un poquito más. Amar Rab, mistabra milta de Rab, besade stam. Aval, besade zo, lo. מיימר דמזבן לניהלה, והאלוהים אמר רב, מיימר דמזבן לניהלה, והאלוהים אמר רב, אפילו בשדה זו. מיכדי רב, כמן אמרה לשמעתה, כרבי מאיר דאמר אדם מקנה דבר שלא בא לעולם, דתניא אומר לאישה התקדשי לי לאחר שתגייר, לאחר שתתגיירי, לאחר שתשתחררי, לאחר שתשתחררי לי, לאחר שימות בעלך, לאחר שיחלוץ לימך, לאחר שתמות אחותך, אינה מקודשת. רבי מאיר אומר, מקודשת, והאישה כשדה זו דמיה, ואמר רבי מאיר מקודשת. Escuchen bien. Dice Rabuná en nombre de Rab la siguiente halajá. ¿Qué pasa si viene Reubén y le dice a Leví? Leví tiene una tierra.
Rubén no se la roba, ¿sí? Sino Rubén viene y le dice a Leví, mira, yo te voy a comprar la tierra, ¿sí? Y la que te voy a comprar, la que estoy por comprarte, quiero que quede adquirida automáticamente desde ahora, ¿para quién? Para Shimón. Así le dice, un segundo. Le dice así Rubén a Shimón, le dice Rubén a Shimón, mira, la tierra que voy a comprar ahorita Leví va a quedar adquirida de una vez, ¿para quién? Para ti. O sea, básicamente Rubén le está regalando la tierra ¿a quién? A Shimón. ¿Sirve o no sirve? Dice Rabuná en nombre de Rab, recae el regalo y efectivamente queda automáticamente adquirida a favor de ¿quién? De Shimón. Y no puede venir Rubén y retractarse ahorita. Viene Raba y dice, no, un segundo. Según la lógica, esto aplicaría aparentemente únicamente cuando Rubén le dice a Shimón, voy a comprar una tierra y te la voy a regalar. Pero no le especifica qué tierra y de quién. ¿Por qué? Porque ahí decimos, mira, una tierra, hay muchas posibilidades de varias tierras. Si uno no te lo vende, el otro te lo vende. Si no te lo vende, el otro te lo vende. Entonces, en ese caso, el que recibe, el receptor, o sea, Shimón, dice, seguro lo va a recibir. Entonces, tiene intención de verdad de recibirlo y por tanto queda adquirido. Pero si Reuben le dice a Shimón, te voy a comprar esta tierra de esta persona, ¿sí? En ese caso, también si al final le compró, no queda adquirida para Shimón. Porque Shimón nunca se imaginó que iba a comprarla. Porque una tierra específica, ¿quién te dijo que el dueño te la va a vender? Entonces nunca tuvo intención completa de adquirirla, por lo tanto en ese caso no queda adquirirla. Así cerraba que según la lógica a él le parece. Sin embargo, aumenta Rab y dice que Rab dijo esta alajá inclusive en Sadezo. Rab dijo esta alajá que queda adquirida a favor de Shimón también cuando Rubén le dijo una tierra específica. Y te voy a traer una prueba que así opina Rab. Dice la Gemara, porque Rab, ¿en qué se basa para decir que Rubén puede comprar algo y adquirirla automáticamente? O sea, antes de la compra puede decirle Reuben a Shimón, la que voy a comprar a futuro te la voy a adquirir a ti. Eso es lo que todavía no está, ¿qué? Todavía no es tuyo. ¿Cómo se la puedes adquirir a Shimón? ¿En quién te basas tú para decir que una persona puede adquirir algo a favor de otra persona cuando todavía no pertenece a ti? En Rabbi Meir. ¿Dónde está ese Rabbi Meir? Está escrito en la varita. ¿Qué pasa? Un hombre se le acerca a una mujer y le dice, para consagrarla, la mujer, perdón, ¿sí? El hombre no es judío todavía. Se le acerca a la mujer y le dice, tú quedas mekudeshet para mí después de que yo sea judío. O que la mujer no es judía y le dice, tú quedas mekudeshet para mí después de que tú te conviertas. O que el hombre es esclavo. Y dice, tú quedas mekudeshet para mí después de que yo me libere. O la mujer es esclava y le dice, tú quedas mekudeshet para mí después de que tú te liberes. O que la mujer está casada. Y le dice, tú quedas consagrada para mí después de que muera tu esposo. O después que hagas jalitzá con tu yabam. Sí, en el caso de yabam y boom, la hace jalitzá. O en Ajot Isha, dice después de que se muera tu hermana. En todos estos casos no es Mekudeshet. ¿Por qué? ¿Por qué no es Mekudeshet? Porque es algo que todavía en este momento no puede recaer. Sin embargo, viene Rabbi Meir y dice, no señor, en todos los casos la mujer es Mekudeshet. ¿Por qué? Porque a pesar que ahorita no puede recaer, tú puedes condicionar algo que cuando pase ese estatus nuevo, recae el Kiddushin. O sea que Rab aquí que nos dice que Reuben le puede decir a Shimón, lo que voy a comprar a futuro pertenece a ti y efectivamente recae, ¿en qué se basa Rab? En la opinión de Rabbi Meir. Y un segundo, el caso de Rabbi Meir de Kiddushin, ¿qué es? ¿Sadezo o Sadestam? Sadezo. Es como si fuese que le dice, yo quiero consagrar a esta mujer que está por liberarse o que está por convertirse. Si es Sadezo, alguien específico. Y aún así nos dice Rabbi Meir que a pesar que es alguien específico y puede ser que no acepte, puede ser que se acepte, puede ser que no acepte, aún así decimos que ¿qué? Que recae. Dice la Gemara, entonces también en este caso, Rab, que se basa en la opinión de Rabbi Meir, esto aplicaría también el caso que Rubén le dice a Shimón, te voy a adquirir la tierra fulanita de fulanito que voy a comprar, en una hora en el futuro, queda adquirida para ti. O sea que lo que Rab dijo no es nada más cuando dijo una tierra que te voy a comprar en general, sino una tierra específica también aplica lo mismo. No como quiso decir Rabba según su lógica. Seguimos. Amar Shemuel, Hamotze shtar haknaa bashuk. יחזירו לבעלים. דהי משום דכתב ילבדו לו לבה השעבד נפשה. דהי משום פירעון, לא חיישן לפירעון, דהי איתא דפרעה מקרא וקרא לה. Muy bien. Ahorita la Gemara vuelve a lo que vimos en la Mishnah en Daf Yud Bet Amud Bet. Una persona que encuentra un shtar joven en la calle. ¿Sí? Rubén encuentra un shtar joven perdido en la calle. ¿Se lo regresa al prestamista o no? Hablamos de eso. Viene la Gemara y nos trae algo que dice Shmuel.
pero no sobre Shtar Hov, que es Shtar Hov, documento de préstamo, sino sobre Shtar HaKna'a, que ya mencionamos esto anteriormente. ¿Qué es Shtar HaKna'a? Un documento que el prestatario le escribe al prestamista y le adquiere sus bienes, también si no hubo préstamo. O sea, no depende si hubo préstamo o no hubo préstamo, sino también si no hubo préstamo le queda adquirido. Shtar HaKna'a le adquiere bienes Reubén a Shimón. Si el prestatario al prestamista también si al final, o sea, no depende únicamente si hubo el préstamo, sino también si no hubo préstamo, es un documento que independientemente de si no hubo préstamo, queda ¿qué? Adquirido a favor de el prestamista. ¿Qué pasa si, por decir, Rubén encuentra un Shtar HaKna'a en la calle? Dice Shmuel, en este caso, se le puede regresar al prestamista. ¿Sí? Porque aquí en este caso que es Shtar HaKna'a, no hay ninguna sospecha, ¿por qué no regresársela? ¿Por qué no hay sospecha? Si tú me dices que te voy a explicar por qué dice la Gemara. Si tú me dices que la sospecha es como Shtar Hov. Shtar Hov puede ser que encontró un Shtar Hov en la calle, pero lo mandó el prestatario a escribir, pero al final se le cayó a él porque al final nunca hizo el préstamo. Entonces, si se lo das al prestamista, el prestamista va a cobrar cuando no hubo ningún préstamo. Aquí no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque Shtar HaKna'a, también si no hubo préstamo, independientemente si hubo o no hubo préstamo, recae automáticamente la HaKna'a, o sea, la obligación, la obligación que tiene sobre él. Entonces, también si no hubo préstamo, ¿cuál es tu sospecha? ¿Que puede ser que no hubo préstamo y por eso está tirado? No, también si no hubo préstamo, automáticamente que recae la obligación, entonces se lo puedes regalar sin problema al prestamista. Se lo puedes regresar. ¿Qué me vas a decir? No, pero todavía hay una sospecha. Listo, recayó esta obligación que la adquiere el prestatario, el prestamista de las cosas. También si no hubo préstamo, que recayó. Pero puede ser que el prestamista ya cobró esas cosas. ¿Sí? O sea, puede ser que el prestatario ya pagó por eso. O sea, ¿por qué se lo regresa al prestamista? Dice la Gemara, no sospechamos que ya pagó por eso. ¿Por qué? Porque si hubiese pagado por eso, el prestatario lo hubiese roto, lo hubiese rasgado. O sea, si tú encuentras un Shtar HaKna'a entero en la calle, a diferencia de un Shtar Hov, el Shtar HaKna'a se lo puedes regresar, al prestamista. Así nos dice Shmuel. Dice la Gemara, Amar Rav Nachman, Ava min safre dayane de Mar Shemuel Ava Vavinan, que bar shita que bar sheva, utjarna, de Abu Machreze veambre, hanishtare akneta de mishtekha, beshuka neadrinhu le marayu. Dice Rav Nachman un testimonio. Dice, mira, mi padre era el escribano del Bedín de Shmuel, o sea, de esta misma opinión. Y me recuerdo, dice Rav Nachman, cuando tenía más o menos entre 6 y 7 años, me recuerdo que decían en público, estaban anunciando en el Bedín, que aquí hay un Shtar HaKna'a, que se encontró en el mercado y por lo tanto hay que regresarlo a su dueño. O sea que lo que Shmuel dijo no nada más lo decía, sino también lo aplicó Lemase. Que como dijimos, Shtar HaKna'a se encontró en la calle, se le regresa al dueño, o sea, al prestamista, para que pueda hacer uso de él. Y la Gemara a continuación trae algo que dice Rabban Bram, que no nada más Shmuel dice así y así, sino hay una prueba a favor de Shmuel de una Mishnah más adelante. Amar Rabban Bram. Afanan namitanina, kol maase bedin, hare ze yachzir. Alma lo haishinan le piraón. Un segundo, sigamos un poquito más. Amale rabizera, matnitin beshtare jaltata de adrachta. De lav bene piraón inu. Amarra veani lav bene piraón inu, veambre near de ashumah hadar atresar el jeshata. ואמר הממר, אנא מינר דענה, וספירה דשומה דר לעולם. אלא אמרבה, התאמיינו טעמה, דאמרי איהו דאסיר נפשי, דבינה דפרעי, באלה למקרה לשתרה. אינמי, למכתב שתרה אחרינה ילווה. דמדינה ארעה לא באי למהדר, ומשום ועשית הישר והטוב בעיני השם, הוא דאמור רבנן תהדר. אילכך, מרישא הוא דכזבין, יבאל למכתב שתר זבינה. ובשטר חוב, מה יקה לממר? אם איתה פראי באלה למקרה לשתרה, אם ושתמות כמשתמד לדאמר לה, למחר יבין לך, דשתה לי גבה, אינמי אפשיתה דספרה, זהר לי. Escuchen bien. Viene Rabban Bram y dice, te voy a traer una prueba de lo que dijo Shmuel. ¿Qué dijo Shmuel? Repito, que un Shtar HaKna'a que se encuentra en el mercado, en la calle, se le puede regresar al prestamista. Y no sospechamos que ¿qué? Obviamente no sospechamos de que puede ser que no hubo préstamo, porque también si no hubo préstamo, como dijimos, Shtar HaKna'a es independiente si no hubo préstamo, entonces no pasa nada. Pero también no sospechamos, dice el Hidush, de que ya fue pagado, porque si hubiese sido pagado, dijimos que él lo hubiese rasgado. Te voy a traer una prueba a favor de esto. En la Mishnah Daf Haf, más adelante, en página 20, está escrito lo siguiente. ¿Qué pasa a una persona que encuentra en el mercado cualquier Maaseh Bedin? ¿Sí? Cualquier Maaseh Bedin. ¿Qué es Maaseh Bedin aparentemente? Maaseh Bedin es un Shtar Hov, un documento de préstamo normal, no Shtar HaKna'a, Shtar Hov,
que fue certificado por el Bedín. Certificaron que no es falso. ¿Sí? Y escribieron un EMPEC, una certificación que no es falso. En este caso, está escrito que una persona que encuentra en el mercado un Maaseh Bedín, sí se le regresa al prestamista. ¿Por qué? Porque ya no tenemos sospecha de que es falso. Un segundo. No tenemos sospecha que es falso, pero puede ser que ya lo pagó. ¿Qué vemos aquí? Que efectivamente no sospechamos que se pagó, como dijo Shmuel. No hay sospecha que se pagó, porque si hubiese pagado, se hubiese roto. Así dice Rambam. Sin embargo, viene Rabbi Zera y tumba esta prueba. Y dice, no hay prueba de esa Mishnah en Daf Haf más adelante. ¿Por qué? Porque puede ser que en verdad en un documento normal sí sospechamos que se pagó. Sí sospechamos que se pagó. Aunque no se rasgó, sospechamos que se pagó. Y ahí la razón que se puede regresar no es un Shtar Hov certificado que se puede regresar, porque sospechamos que puede ser que sospechamos que ¿qué? Que se pagó. La razón ahí que se puede regresar está hablando de un Shtar Haltatá y un Shtar Adrachtá. ¿Qué es Adrachtá? Mejor dicho, ¿qué es Haltatá? Empecemos en orden. Un certificado de ejecución hipotecaria. Así que puedes ejecutar una hipoteca, agarrar. ¿Y Adrachtá qué es? Adrachtá es en caso que la persona que tiene que agarrar no encontró un bien de a quien le tiene que agarrar, no encontró para poder agarrarlo, se le dará un documento que en caso que encuentre, puede agarrar. O sea, es muy similar. En ese caso es que está hablando la Mishnah. Y en este caso, escuchen bien, el Shtar Haltatá, sobre todo en el Adrachtá, no está claro el tema, pero en el Haltatá sí es así. ¿Cuándo se encuentra el Haltatá? ¿Cuándo se entrega el Haltatá? El documento este. Es otra vez un certificado de ejecución hipotecaria. ¿Cuándo se entrega? Después de que el prestamista cobró lo que cobró. Él ya agarró la tierra y después donde el Bedín, mira, dame un certificado que me lo puedo quedar yo. En este caso, el no es certificado te ayuda a cobrar porque ya cobró. Entonces, certificado aquí cuando se da después del pago. Entonces, si tú encuentras un pago así, si encuentras un certificado así, ¿cuál es tu sospecha? Que se lo entregues al prestamista y él cobre. No. Este no se usa para cobrar. Este se usa después de cobrar, como soporte. ¿Sí? No te ayuda a cobrar más. Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿Cuál es tu sospecha? Entonces, en este caso, no hay sospecha que ya se pagó. ¿Por qué no hay sospecha que ya se pagó? En verdad puede ser que normalmente sí sospechamos que se pagó. Y aquí no sospechamos porque aquí es un certificado post cobrar. ¿Sí? Otra vez, no está claro respecto a la draftá, porque la draftá sí es previo a cobrar. Los mefarshim hablan sobre eso. Pero enfoquémonos en el hatatá. ¿Sí? Así dice la Gemara. Entonces no hay prueba. Sin embargo, Raba pregunta sobre esto que dice Rabbi Zera, sobre esta tumbada que dice Rabbi Zera. Dice, no me cuadra. También en Shtar Haltatá, también hay piraón, también hay concepto de pago, también hay sospecha. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Cuál es el caso? Si es algo que se usa después. Te voy a explicar. Los Jajamim en Neardea dicen que una vez el prestamista cobró del prestatario porque no le quería pagar la tierra que le cobró, y vino y después sobre eso, ¿qué hizo? Sacó una haltatá, un certificado de ejecución hipotecaria, ¿sí? Para tener soporte. Los Jajamim en Neardea dicen se le da 12 meses al dueño original, o sea, al prestatario en ese caso, para poder pagar al prestamista cash y redimir su tierra. Y a Memar dice que inclusive se le da toda la vida. ¿Sí? Dice la Memar, entonces aquí tenemos todavía una sospecha grande. ¿Sí? También después de que el Bedín ya le dio la tierra al prestamista, puede venir el prestatario y siempre pagar para redimir la tierra, o por 12 meses o por siempre. Hay dos opiniones, ¿sí? Dice la Memar, entonces ¿cómo puede ser que cuando tú encuentras un documento este haltatá, ¿sí? Lo encuentras en la calle, se lo puedes regresar al prestamista? Hay un problema. Puede ser que ya hubo un pago, o sea, ya el prestatario pagó y redimió, y cuando tú vienes y le entregas eso al prestamista, eso es un sustento de que a quién le pertenece, al prestamista, y es algo falso. Entonces no deberías de permitir regresar algo así. Vemos que no sospechamos que pagó, se vuelve a la prueba. Dice la Gemara, no, te voy a explicar. O mejor dicho, dice Raba, responde Raba, definitivamente en la Mishnah está hablando de Shtar Haltatá, como dijo Rabbi Zera. Y la razón no es porque no sospechamos que pagó, porque ahí hay sospecha también, como acabamos de comprobar. La razón es otra. ¿Por qué dividimos? ¿Cuál es la diferencia entre Haltatá y el resto de los Shtarot? La diferencia es la siguiente. En Shtar Haltatá se le regresa al prestamista y no sospechamos que el prestatario pagó para redimir, y por ende hay un problema aquí. ¿Por qué?
Porque decimos, mira, si el prestatario pagó la deuda, ¿sí? ¿Cuál es tu sospecha? ¿Cuál es tu sospecha aquí? Que el prestatario pagó, ¿sí? Redimió y se le cayó el ¿qué? El documento. Dice, no, un segundo, si tú pagaste y te dieron el documento, deberías de haberlo roto ¿qué? De inmediato. Entonces, tú te causaste tu problema a ti mismo, ¿sí? O también si no tienes una segunda opción, deberías de poder demandar al prestamista, que ahorita que tú estás redimiendo la tierra, en verdad no es una redimiendo, no estás redimiendo, en verdad estás comprando la tierra, porque en verdad mi cara tiene, ¿a quién le pertenece la tierra ahorita? Al prestamista. Entonces, si tú ahorita vienes y pagas y te la devuelve el prestamista, tú tienes todo el derecho de pedirle que un documento de compra y venta. Entonces, o deberías de romper el jaltatá, o deberías de pedir un ¿qué? Un documento de compra y venta. ¿Sí? ¿Por qué puede pedir un documento de compra y venta? Como dijimos, porque mi cara tiene, ¿a quién le pertenece esto? Le pertenece 100% al prestamista. Y solo el prestamista decimos que se lo debe regresar al prestatario, si le paga, solo por lifnim shuratatin, veasita yashar veatov bene Hashem, para hacer mejor de lo necesario. ¿Sí? Entonces, si va a ser mejor de lo necesario, pues debería ser una compra y venta. ¿Sí? Entonces dice la Gemara, el hecho que no lo hiciste, eso nos demuestra que aquí hay un problema. ¿Sí? O sea, que no, mejor dicho, el hecho que no lo hiciste aquí nos demuestra que no hay sospecha que hubo pago. Pero en un caso normal, puede ser que sí sospechamos que hubo pago. Entonces sí queda tumbada la prueba. Mejor dicho, culmina la Gemara diciendo, a diferencia de Shtarhov, ¿qué me vas a decir en Shtarhov? ¿Sí? ¿Qué me vas a decir? ¿Que si lo hubiese pagado tenía que romper el Shtar? No, no es una buena prueba eso. ¿Por qué? Porque puede ser que lo pagó y el prestatario pagó al prestamista y la razón que no rompió el prestatario el documento es porque el prestamista le dijo, te lo entrego mañana. ¿Sí? Y por eso no lo rompió. O que le dijo, mira, ¿sabes por qué no te lo regreso todavía? Porque ¿quién tiene que pagar un documento de préstamo? El prestatario. Tú no lo has pagado todavía, entonces no te lo regreso hasta que no lo pagues. ¿Sí? Se puede ser que ya pagó y aún así el hecho que está completo y no está rasgado no es una prueba que sí pagó, que no ha pagado todavía. Se puede ser que sí pagó. Entonces por eso en Shtarhov no hay prueba. A diferencia de Jaltatá, que sí hay prueba, como dijimos, y por lo tanto en Jaltatá no hay ningún problema que se le regrese al prestamista. A diferencia de Shtarhov, que puede ser que en ese caso sí sospechamos, si no se le regresa, entonces no hay prueba. Muy bien. Seguimos, Rapotay. Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Yohanan. Hamotze Shtarhov Bashuk. אף על פי שכתוב בו הנפק, לא יחזירו לבעלים. לא מבעיה אחד דלא כתוב בו הנפק דיקה לממר כתב ללבודו לא לבא, אלא אפילו כתוב בו הנפק, ומה הניעו דמקוים, לא יחזיר דחיישינא לפירעון. Ok. La Gemara a continuación trae algo que dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan. O sea, básicamente lo dice Rabbi Yohanan y discute con lo que dijo Shmuel ahorita antes, lo que mencionamos antes en nombre de Shmuel. Dice Rabbi Abba en nombre de Rabbi Yohanan, escuchen bien, una persona que encuentra un shtar joven en el mercado. Reuben encuentra un shtar joven tirado en el mercado. Dice la Gemara, aunque haya un empec, ¿qué es un empec? Un certificado sobre él, o sea, está escrito que el Betín lo certificó de tal manera que seguro que el documento, el shtar joven no es falso, no se lo puede regresar Reuben, que lo encontró en la calle, al prestamista. Y no nada más en el caso, un segundo, Kolshiken, en el caso que no hay ni empec, no hay ni certificado, que ahí podemos decir que obviamente, o sea, otra vez, dice Rabbi Yohanan, Reuben encuentra un shtar joven en la calle, ¿sí? Y tiene un empec, o te está certificado, de tal manera que estamos seguros que no es que falso, no se lo debes aún así regresar, no se lo puedes regresar al prestamista. Kol shiken, y no hay ni lo que hablar ni que preguntar, si encontrado Reuben un shtar joven en la calle que no tiene empec, que no está certificado. En ese caso, obviamente, no hay que no hay que regresárselo. ¿Por qué? Porque sospechamos, lo que mencionamos anteriormente, que la fecha que hay ahí es una fecha, aunque sea real el documento, pero la fecha que hay es una fecha de Nisan 5783 y el préstamo en realidad, ¿cuándo se hizo? Tishrei 5784, ¿sí? Y por ende va a poder el prestamista cobrarse Nehasim y Shobadim desde antes, de manera incorrecta, ¿sí? Es obvio de que no se puede, pero también cuando hay certificado, también cuando hay empec, que cuando hay empec, ¿cómo se certifica un documento Shtarhov? Únicamente en presencia del prestatario. Entonces, en ese caso, si se hace en presencia del prestatario y prestamista, seguro que hubo ya un préstamo, ¿sí? Aún así que seguro hubo un préstamo y sabemos que la fecha está todo bien y sabemos de que no es falso, ¿sí? Aún así decimos que no hay que regresarlo. ¿Por qué? Porque sospechamos que ya fue pagado. ¿Así opina quién? Rabbi Abba, nombre de Rabbi Yohanan. Viene Rabbi Irmía, o sea que Rabbi Abba, nombre de Rabbi Yohanan, sí sospecha
que un shtarhov certificado, que no hay problema de fecha adelantada porque fue en presencia de los dos y seguro hubo préstamo y seguro hubo todo, y no hay problema de falso, aún así no se puede regresar al prestamista. ¿Por qué? Porque puede ser que fue pagado. Viene Rabbi Irmía y le pregunta a Rabbi Abau. Eti Rabbi Irmía le Rabbi Abau. Kol maase bedin hareze yachzir. Amarle Irmía beri, lo kol maase bedin shavim, ela kegon sheuzak kafran. Escuchen bien esto. Le pregunta a Rabbi Irmía a Rabbi Abau en nombre de Rabbi Yohanan. Está escrito en la Mishnah más adelante, Daf Chaf Amud Aleph 20a, que cualquier maase bedin que uno encuentra en la calle se le puede regresar al dueño. Aparentemente, ¿a qué se refiere maase bedin? Un shtarhov que fue certificado, que tiene un empec. Y nos dice la Mishnah que se le puede regresar a quién, según esta explicación, al prestamista. Dice la Gemara esto, aparentemente contradice lo que dice Rabbi Yohanan, que si encuentras un shtarhov, aunque tiene un empec, aunque está certificado, o sea que es un maase bedin, aún así no se le regresa, contradicción. Le responde Rabbi Abau a Rabbi Irmía, no preguntes eso en contra de lo que dije en nombre de Rabbi Yohanan, le dice Rabbi Abau. No me preguntes eso, ¿por qué? Mi querido hijo Rabbi Irmía, así le dice Rabbi Abau. Rabbi Irmía le preguntó, le dice, hijo mío Irmía, ¿sí? No todos los maase bedin son iguales. No siempre cuando hay maase bedin, sí, la Mishnah dice que cuando hay maase bedin se le regresa, pero no en todos los maase bedin, ¿sí? Todo lo que decimos, ¿sí?, que regresa el maase bedin al prestamista, es cuando nos dimos cuenta que el prestatario es un mentiroso. Ahí, como nos dimos cuenta que el prestatario es mentiroso, se le regresa al prestamista. ¿Cuándo es el caso de eso? Por ejemplo, cuando nos dimos cuenta que el prestatario es un mentiroso en otro caso. Ahí, cuando viene el prestatario y dice, ¿sabes qué? Ya lo pagué. No tenemos por qué sospechar lo que dice, porque en otro caso nos dimos cuenta que es un mentiroso. Entonces, en este caso, ¿qué? Nos dimos cuenta que en un caso que nos dimos cuenta que el prestatario es un mentiroso en otro lugar, pues no tenemos por qué creer aquí en este caso, no tenemos por qué creer en el prestatario, y por lo tanto, si encontramos el documento, se le entrega al prestamista. Pero únicamente cuando nos dimos cuenta que el prestatario es un mentiroso en otro lugar, que hubo otra historia que nos dimos cuenta que es un mentiroso. Pero en un caso que el prestatario no es mentiroso, pues en ese caso, como dijo muy bien Rabbi Yohanan, si se encuentra shtarhov, aunque tenga certificado, aunque tenga empec, aunque es un maase bedin, no se le regresa al prestamista. Así responde Rabbi Abau. Sin embargo, Raba no le cuadra esto. Amarraba un mishum de uzaka franja dazim natulo para klal. Él amarraba matritin bestar jaltata veadrachta veji de rabizera. Será un segundo, no entiendo. Tú me estás diciendo que en el caso que nos dimos cuenta que el prestatario es un mentiroso en otro lugar, en otra historia, en otro momento que fue mentiroso, pues aquí, por eso decimos de que aquí no ha pagado nada, y por eso le damos el documento ¿a quién? ¿Al prestamista? Dice, ¿qué tiene que ver? Puede ser que en ese caso fue mentiroso, y aquí no, ¿qué tiene que ver? Si aquí me lo encuentras que es mentiroso en este caso actual, ahí entiendo, pero si en otro caso fue mentiroso, ¿por qué se va a perjudicar en este caso? Por eso dice la Gemara, dice Raba, tenemos que responder que la Mishnah, más adelante en Daf Chaf, está hablando en un caso que el shtar es jaltatá o adrachtá, como respondió antes Rabbi Zerá, ¿sí? Que en el caso de jaltatá no hay sospecha de piraón porque es un documento posterior, como explicábamos antes, ¿sí? No es para cobrar, y como explicamos antes, otra diferencia después también, ¿sí? Ya que hablamos de Kafran, una persona mentirosa, la Gemara nos trae lo siguiente: de Kafran, hoil veatalidan neima bemilta, de amar Yosef Armaniu memar Rav Nachman. אמרו לו צתן לו, ואמר פרעתי, נאמן. בא מלווה לכתוב, אין כותבים ונותנים לו. חייב אתה ליתן לו, ואמר פרעתי, אינו נאמן. בא מלווה לכתוב, כותבים ונותנים לו. רב דוד משדר רב נחמן אמרנו, בין צתן לו, בין חייב אתה ליתן לו, ואמר פרעתי, נאמן. בא מלווה לכתוב, אין כותבים ונותנים לו, אלא איכא לפלוגה, אך יהודי כלפלוגה. אמרו לו, צתן לו ואמר פרעתי, והעדים מעידים אותו שלא פרעו, הוחזק כפרם לאותו ממון. חייב אתה ליתן לו ואמר פרעתי, והעדים מעידים אותו שלא פרע, לא הוחזק כפרם לאותו ממון, מה איתמה השתמותה הוא כמשתמית מיני, סבר עד דמעיינו ברבנן בדיני. Dice Raba, una vez ya mencionamos algo de mentiroso,
Te voy a decir un hidush al respecto de una persona mentirosa. Y con esto acabamos. Dice Rabbi Yosef Marmaniume, en nombre de Rav Nachman, lo siguiente. ¿Qué pasa si el Bedín le dijo al prestatario, si al deudor, al prestatario, le dijo, tsétenlo? Le dio una orden, sal y págale. Y explico. Básicamente el Bedín en este momento está ejecutando, le dice, págale. ¿Sí? El Bedín puede decir págale o puede decir estás obligado a pagarle. Estás obligado a pagarle es un nivel menor. Estás obligado a pagarle, pero aún no hubo un dictamen final y tajante. Si yo te digo págale, es no nada más estás obligado, sino págale, ve y hazlo. ¿Sí? Entonces, en el caso que le dijo tsétenlo, o sea que págale, dictamen final y tajante, si el Bedín le dijo así a quién, al prestatario, ve y págale al prestamista, ¿sí? Le dio una orden y obviamente el prestatario asume y después de un tiempo, cuando viene el prestamista le dice, págame, el Bedín te dijo que me pagues, págame, viene el prestatario y dice, ya te pagué, ¿sí? El Bedín me dijo que te pague, ya te pagué, se le cree. Y por lo tanto, ¿se le cree a quién? Al prestatario. Y por lo tanto, si viene el prestamista y pide un documento de adrachta, ¿qué es adrachta? Para que pueda con eso cobrar cualquier bien del prestatario, no se le escribe, ¿sí? Porque puede ser que efectivamente el prestatario tiene razón, como se le creyó, que ya pagó, entonces no se le escribe al prestamista eso. Sin embargo, si el Bedín le dijo al prestatario, estás obligado a pagar, no le dijo págale, sino no un dictamen tajante, sino un medio dictamen, estás obligado a pagar, ¿sí? Pero todavía no le han dado la orden en pagar, a ejecutar. Y viene el prestatario después de un tiempo y dice, ya pagué, ¿sí? Listo, pasó un tiempo, y el prestamista dice, págame como dijo el Bedín, que estás obligado, ya pagué. En este caso, no se le cree. ¿Por qué? Porque el hecho, que ahí está que el prestatario seguro no quiere pagar, por eso tuvieron que llevarlo al Bedín. Y el hecho que el Bedín no lo obligó a ejecutar todavía, no le dijo págale todavía, sino en este caso que le dijo nada más estás obligado, pues dejas acá que seguramente no tiene por qué apurarse el prestatario de pagar. En el caso anterior que le dijo págale, el Bedín le dijeron así, seguramente pagó. Entonces cuando dice pagué, se le cree. Pero aquí que no le dijeron págale todavía, sino nada más estás obligado a pagar, hay una jazaká, una presunción que seguramente no se ha apurado a pagar. Y por eso no ha pagado y por lo tanto no le creemos. Y por lo tanto, si viene el prestamista y dice al Bedín, no me está pagando, hágame una adrachta para que pueda cobrarle de sus bienes, sí se la da en ese caso. Así nos dice Rabbi Yosef Marmaniume en nombre de Rav Nachman. Sin embargo, viene Razdevid en nombre de Rav Nachman y dice, no, esto no es así. Ya sea que le dijo tsétenlo, ya sea que el Bedín les dijeron a él, ejecute y págale, o ya sea que le dijeron, estás obligado, que es algo un poco más light, si después él dijo, ya pagué, se le cree. ¿Por qué? Porque el hecho que le dijeron ya que está obligado por lo menos, y con Shigen cuando le dijeron que ya más ejecución, sí, seguro que ya pagó. Y por ende, si viene después el prestamista, si viene el prestatario y dice ya pagó, y el prestamista viene y dice escríbame una adrachta, no se le escribe la adrachta. ¿Cuándo va a ser la diferencia entre los dos casos, entre tsétenlo y entre hayab talitenlo? En el siguiente caso, escuchen bien. Cuando viene el Bedín y le dice tsétenlo, viene el Bedín y le dice al prestatario, págale, ¿sí? Dictamen final, tajante, ¿sí? Listo, él acepta. Después de un tiempo viene el prestamista y dice, págame, mira como dijo el Bedín. Y él dijo, no, ya te pagué. Después de que el Bedín me dijo, ya te pagué. Vienen dos testigos y dan testimonio que el prestamista, aún desde el momento que el Bedín dijo, tsétenlo, el prestamista aún no ha recibido nada. O sea que el prestatario aún no ha pagado. En este caso, el prestatario nos dimos cuenta que es un mentiroso, ¿sí? Y por lo tanto, cuando viene y dice después que ¿qué? Ya te pagué, no se le cree. O sea, aquí fíjense, nos dimos cuenta en este mismo caso que es mentiroso y por lo tanto no le creemos cuando dice el prestatario, ya pagué, porque nos dimos cuenta que es mentiroso. A menos que traiga dos testigos que demuestren que ¿qué? Que sí pagó. Ahora, todo esto es únicamente cuando dijo tsétenlo, cuando el Bedín dijo eso. Pero si el Bedín dijo hayab talitenlo, no le dijeron págale, sino le dijeron mira, estás obligado a pagarle. O sea, un dictamen, pero todavía no final. Y viene el prestatario y dice después, ya le pagué. Y vienen dos testigos después y dice, no señor, ¿no le has pagado? En este caso, aunque aparentemente está mintiendo, no es considerado un mentiroso y por lo tanto se le cree. ¿Por qué no es considerado un mentiroso si aparentemente mintió? Dice el hermano, porque aquí, ya que todavía no hay un dictamen tajante,
podemos decir que su intención no es exentarse completamente del pago, sino es, mira, quiero, muy bien, postergar el pago. Si ya que todavía el Bedín no me ha dicho, págale, quiero postergarlo hasta que me digan que págale. Entonces, no en este caso, si le dijeron nada más, Hayab Talitel no, en este caso decimos que ¿qué? De que efectivamente se le cree al prestatario cuando dice párate, a pesar que vinieron dos testigos y dijeron que mintió, no es considerado que mintió porque podemos asumir que su intención fue postergar el pago hasta que el Bedín le diga tajantemente, tsétenlo, hasta que el Bedín no nada más le diga estás obligado a pagar, sino hasta que le diga paga. ¿Sí? Vamos a sacar aquí para hoy. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.